Sin embargo, comenzamos. En la parte que nos quedamos era prácticamente de los crecimientos y les hablaba sobre los crecimientos de ventas y cuál es la importancia del formato de fechas para cada uno de estos datos. Y les decía que para graficar nosotros podíamos tomar todos los datos únicamente a partir del 2015. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar desde crecimiento de ventas hasta la mediana aritmética de esos mismos crecimientos. Y vamos a irnos a insertar gráficos recomendados y acá nos va a aparecer el tipo de gráfico que podemos usar. Yo les decía que vamos a tener que usar un gráfico combinado. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Nos vamos a ir a la parte de gráficas, insertar gráfico, gráficos recomendados y en la pestaña de todos los gráficos. Y hasta abajo ustedes se van a dar cuenta que podemos agregar un gráfico combinado. Recordando que todos estos datos están en números porcentuales, tenemos que recordar esto. El único dato que vamos a dejar en el eje secundario va a ser el total de ingresos. Y el resto de datos los vamos a tener como líneas. ¿Correcto? Y al momento de que nosotros lo agreguemos, nos va a quedar de la siguiente manera. O incluso de esta manera, jóvenes, lo pueden mover directamente a otra hoja. ¿Y cómo lo movemos? Le damos clic derecho sobre el gráfico, mover gráfico, y acá ustedes lo pueden agregar a una hoja nueva. Incluso pueden nombrar esa hoja directamente. ¿Estamos? ¿Vamos bien, jóvenes? Ahí fue donde nos quedamos en la clase anterior. También les decía que prácticamente nosotros no nos vamos a estar enfocando en crecimientos aritméticos. ¿Por qué? Porque al final no sensibilizan de manera adecuada el crecimiento. ¿Por qué? Porque asumimos que estos números y estas cantidades van a ser acumulativos, como lo son las ventas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si ya tenemos el promedio del crecimiento de ventas, lo que tendríamos que agregar es el crecimiento de ventas logarítmico máximo. Crecimiento de ventas logarítmico mínimo y la mediana. Acá, de igual manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar igual y a buscar la función que se llama max. Entre paréntesis, vamos a seleccionar todos los crecimientos de ventas logarítmicos. Y le vamos a dar enter. Vamos a seleccionar la celda siguiente y vamos a presionar igual. Vamos a buscar la función de máximo, que es max, y seleccionar los crecimientos de ventas logarítmicos desde el 2021 hasta el 2015. ¿Correcto? Asimismo, vamos a hacer lo siguiente con las ventas mínimas. Igual min, que es la función de mínimo, y seleccionar de igual manera los crecimientos de ventas logarítmicos. ¿Cierto? De igual manera la mediana. Vamos a seleccionar todos los crecimientos de ventas logarítmicos. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Como les decía que hay que bloquear
las celdas. Para arrastrar estos datos vamos a presionar F2 y F4 seleccionando toda la fórmula. F2, vamos a seleccionar toda la fórmula, y F4 o Fn, F4. Lo mismo para la mediana, seleccionamos toda la fórmula y F4. Esto después nosotros lo vamos a correr a las siguientes celdas y debe de contener el mismo número. Si no contiene el mismo número, hay algún error que ustedes cometieron. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros ya teníamos el crecimiento de ventas logarítmico. Eso fue lo último que calculamos la clase anterior. Y también calculamos el promedio del crecimiento de ventas geométrico. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es únicamente calcular el máximo, mínimo y mediano. Para calcular el valor máximo, vamos a escribir igual max, que es la función de máximo, y vamos a seleccionar los datos hasta el 2015. Acá, si ustedes quieren hacerlo de una vez, pueden presionar F4 y les va a seleccionar ambas celdas, tanto la B como la H. De igual manera para mínimo, vamos a seleccionar la función de mínimo y seleccionar todos los crecimientos hasta el año 2015. F4 y Enter. De igual manera, la mediana, crecimientos de ventas hasta el 2015, F4 o FNF4 y Enter. Después de haber hecho esto, podemos arrastrar esas tres celdas hasta el año 2015. Recuerden que cuando nosotros hicimos estos crecimientos, tomamos en cuenta los valores absolutos. ¿Sí tienen en valor absoluto las cantidades? Si no, pueden hacer esto. Van a escribir igual ABS, paréntesis, LN, paréntesis, total de ingresos del año 2021, dividido total de ingresos del año 2020. Cierran paréntesis. No, acá no se toma en cuenta el F4. Acá le damos Enter y nos va a dar la cantidad. Después arrastramos esta fórmula hasta el año 2015. ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes? Después lo único que vamos a hacer es agregar también el total de ingresos. Como ustedes ya saben, podemos agregar igual total de ingresos y nos va a despegar la cantidad. ¿Cierto? Únicamente tienen que escribir igual total de ingresos.
¿Vamos bien, jóvenes? Va. Entonces, después de haber realizado esto, vamos a seleccionar, incluso les diría, hay que titular esta parte, crecimiento de ventas, y de igual manera copiar las fechas. Les diría, podemos hacer esto igual, B39, si lo tienen ustedes también en la B39, y correr las fechas. ¿Estamos? Y después, si ya copiaron las fechas, ya podemos graficar nuevamente de la misma manera. En lo que vamos a decir, vamos a seleccionar todos los datos y nos vamos a insertar gráficos recomendados y 2015, nada más. Recuerden que no podemos, como es un crecimiento, no tenemos datos del 2013. Entonces nos vamos a gráficos, todos los gráficos combinados. El único que va a ir en el eje secundario es el total de ingresos y el resto van a ser gráficas de líneas. Para esto vamos a mover también el gráfico y lo vamos a nombrar como crecimiento en ventas y entre paréntesis les pueden poner log para hacer la distinción entre los crecimientos. Ustedes se van a dar cuenta que hay una gran variación entre estos. ¿Estamos, jóvenes? La única que es de barras es el total de ingresos. ¿Sí? Permíteme. Quitar pausa. Vamos a agregar otra gráfica. Una de las gráficas que nosotros podemos considerar es, por ejemplo, en el análisis vertical. Acá también nosotros podemos determinar la proporción de ventas que tengamos. Al final les diría yo que podemos utilizar un sinfín de gráficos en base a la información que tenemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, tienen que recordar que si tienen alguna celda combinada, les va a dar error. Entonces tienen que tener mucho cuidado cómo tienen los datos. Acá lo primero que vamos a hacer es en análisis vertical, seleccionar estas dos celdas y darle clic aquí que dice combinar y centrar. Acá, ¿qué hizo? Nos separó en dos celdas esta información. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, lo vamos a dejar como descripción. También, como les mencionaba, tenemos que tener mucho cuidado con las fechas que nosotros utilicemos. Es decir, acá ustedes van a tener que cambiar las fechas al 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y acá ustedes tienen 30 de septiembre de 2017, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015. ¿Cierto? Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente.
después de que nosotros ya hayamos modificado las fechas, y acá les confirmo, ¿ya modificaron fechas? Recuerden que todas las fechas tienen que coincidir con las que tengo en pantalla. Es decir, 31 de diciembre, 2020, 19, 18, 17, 30 de septiembre, porque si no, no van a tener la misma gráfica. Ahí no hay 2014. Si ustedes, la información decía 30 de septiembre de 2017. También tendría que estar modificado en los otros. Y ahorita lo van a ver que lo podemos arreglar fácilmente. No significa que ya todo esté perdido. Así es. No hay ningún inconveniente con eso. Porque acá lo que les estoy diciendo, les estoy presentando un estado financiero del último, bueno, del antepenúltimo trimestre de 2017. Ajá. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Ya modificaron fechas? ¿Estamos? Si ya han modificado, vamos a seleccionar hasta el 2015 las fechas y también vamos a presionar control y seleccionar los 4 datos de la integración del total de ingresos. ...31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015. ¿Ya seleccionaron, jóvenes? Después de que hayan seleccionado, nos vamos a ir acá a la parte de arriba, insertar, gráficos recomendados y vamos a utilizar este gráfico que se llama áreas apiladas. ¿Lo encontraron? Y también vamos a mover el gráfico a una nueva hoja, en el que vamos a decir distribución de ingresos. Acá, ¿qué estamos diciendo? Acá, si ustedes se dan cuenta, estamos detallando, incluso demostrando la distribución que tenemos de ingresos tanto de bebidas empacadas, concentradas, bebidas en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nos puede servir para determinar cuál es el promedio a lo largo del tiempo. Incluso les detalla de mejor manera cuál es la distribución año con año. Quiere decir que tienen malas fechas. Espérenme. Generarlo de nuevo. Vamos a regresar con todos los datos para que no se me vayan perdiendo. Ajá. Por ejemplo, acá ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de que agregan las fechas. ¿Cómo podría saber si ustedes cometieron algún error con la fecha? Excel de por sí maneja un formato para los números. Y yo podría seleccionar todas las fechas y
en inicio y en formato de números, ustedes lo pueden cambiar a formato general. Si ustedes al cambiarlo a formato general no les queda con un número entero, quiere decir que tienen mala fecha. Sí, pueden cambiar a general y si tienen mala fecha les va a aparecer con texto. Lo pueden buscar. También, por ejemplo, podrían seleccionar la información completa y nos podríamos ir a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, y acá van a ver ustedes que les va a aparecer como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima opción, áreas. Y también les va a aparecer áreas apiladas. ¿Correcto? Tienen que ser muy cuidadosos, jóvenes. Tomando a consideración el segundo ejercicio, vamos a hacer un análisis vertical. Acá de una vez les diría yo, hagamos esto, cambiemos fechas o verifiquemos que las fechas estén correctas. Las fechas del estado de resultados de Tesla. Acá, ¿cómo lo podríamos verificar? Nos podríamos ir al formato, cambiar la fecha y cambiarla a general. Si al final no reconoce el cambio, quiere decir que nuestra fecha está de manera incorrecta. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar las fechas y vamos a ir y seleccionar fecha corta. Y después vamos a seleccionar fecha a formato general. Si no nos cambia a un número entero la fecha, quiere decir que esa fecha está mal ingresada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregar las fechas nuevamente. 31 de diciembre de 2021. Y ahora se van a dar cuenta que sí me va a reconocer la fecha. ¿Cómo podemos denotar esto? Porque ustedes se van a dar cuenta que si lo cambian a general, sí les va a dar un número entero. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de fechas. Vamos a decir 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014. Acá ya modificamos fechas. Es lo primero que tendríamos que hacer. Y acá, recordando que al final vamos a tener los mismos datos para el otro estado de financiero, cambiamos las fechas de una vez. Podemos copiarlas y pegarlas al balance general. E incluso lo correcto, como acá yo no les agregué el nombre del estado financiero, pueden copiar la primera fila y cambiarle el nombre a balance de situación general, para que ustedes no se confundan sobre qué estado financiero están trabajando. ¿Vamos bien, jóvenes? Acá yo voy a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, cuando hacen esto, ¿no les cambia números? Esa es la primera manera en que ustedes pueden verificar si la fecha está bien o está mal.
Si no les hace la modificación, hay que verificar lo siguiente. Para continuar con nuestro análisis, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar una copia de esta misma información. Para generar una copia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la hoja que queremos copiar. Clic derecho y nos vamos a la opción que dice mover o copiar. Vamos a seleccionar mover al final y vamos a marcar un chequecito, el cual va a decir crear una copia. Y le dan a aceptar. Acá, ¿qué hicimos? Copiamos toda la misma información del estado de resultados. ¿Para qué la estamos copiando? Porque lo vamos a borrar. Y vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabemos utilizar el análisis vertical, vamos a modificar el nombre de esa hoja. Acá abajo vamos a agregar al estado de resultados entre paréntesis vertical, para que ustedes puedan identificar fácilmente sobre qué hoja estamos hablando. También, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos nuestro análisis, nombrábamos cada una de las variables. Entonces nos vamos a regresar al estado de resultados. Y únicamente vamos a empezar a seleccionar las variables. ¿Se recuerdan cómo se nombraba? ¿Se recuerdan, jóvenes? Por esta razón comencé con las grabaciones, para que no les dé inconveniente eso de recordar todos los pasos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todos los datos, por ejemplo lo que hicimos acá, y nos vamos a ir a fórmulas, crear desde selección, y le vamos a dar crear nombres a partir de los valores de la columna izquierda. Y le dan a aceptar. Acá ya podemos empezar con el análisis vertical. Como ustedes recuerdan, lo único que debemos de hacer para el análisis vertical es cada una de las cuentas que integran el estado de resultados van a estar divididas sobre el total de ingresos de la empresa. Entonces empezamos automotriz dividido total de ingresos. Y acá van a notar algo ustedes. Recuerden que los formatos aún están en números y los tenemos que pasar a porcentajes. ¿Cómo los vamos a pasar a porcentajes? Vamos a seleccionar todos los campos en los cuales vamos a ingresar información y nos vamos a inicio. De la parte de inicio le damos porcentaje o estilo porcentual. ¿Cierto, jóvenes? De igual manera vamos a seguir con las demás cuentas. Generación y almacenaje de energía dividido el total de ingresos. Y después vamos a hacer lo siguiente. Total de ingresos dividido, o más bien la suma de los totales de ingresos. Acá van a ver algo muy particular. Y por esta razón es que les explico que depende mucho cómo presente resultados la empresa. Acá me van a decir, Lick, ¿pero qué pasa ahí? En las tres áreas me muestra que hay un 0% de ingresos. Acá no quiere decir que lo hayamos hecho mal. Sin embargo, cuando nosotros regresamos al estado de resultados, podemos observar cómo ha presentado Tesla su información.
¿Sí? Acá si ven ustedes no hay información sobre cuál es la cantidad de autos ni la generación y almacenaje de energía. Solo nos da el total de ventas para esos estados financieros. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Total de ingresos dividido total de ingresos. ¿Sí? Acá de primera mano se van a dar cuenta que no podemos analizar esta parte de qué proporción corresponde a cada segmento para los últimos 3 años. Entonces, esta es la desventaja de cómo presenta Tesla la información. ¿Qué podríamos hacer? Buscar quizás los trimestres de cómo ha presentado estados financieros. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, los primeros años, recuerden lo que les mencionaba. Tesla no ha presentado esa información por segmento. Es decir, que el año 2021 no me presentó esa información, ni en el 2020 ni en el 2019. Solo me presenta el total de ingresos de la empresa. ¿Sí? En la misma grabación les voy a estar dejando cada uno de estos del análisis vertical para que ustedes lo puedan corroborar. Voy a ir un poquito rápido con esto porque yo asumo que ustedes ya saben hacer esto. Igual utilidad bruta dividido total de ingresos igual gastos administrativos total de ingresos igual gastos de desarrollo y administración total de ingresos igual utilidad antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones. Ajá. Dividido total de ingresos igual depreciación dividido total de ingresos igual utilidad antes de impuestos, intereses y amortizaciones dividido sobre el total de ingresos, amortización de intangibles dividido el total de ingresos, utilidad antes de impuestos e intereses dividido total de ingresos, ítems no recurrentes dividido total de ingresos, intereses gasto dividido total de ingresos, intereses producto dividido total de ingresos igual utilidad antes de impuestos dividido total de ingresos, impuestos sobre la renta dividido total de ingresos, interés de la minoría dividido total de ingresos y por último utilidad neta. Ajá. ¿Sí? Ahorita voy.
les diría esto. Cuando ustedes solicitan información de los estados de resultados, va a suceder esto. Una empresa no siempre les va a brindar toda la información que ustedes quieran. Tampoco significa que se las va a presentar de la manera que ustedes quieran. Esto quiere decir que no siempre va a revelar información, por ejemplo, en unidades vendidas o incluso en estructura de costos. Si ustedes se dan cuenta acá, los últimos 3 años no nos incluyó la segregación por segmento, ni nos incluyó el total de costos de ventas. Entonces, esa es una peculiaridad que va a suceder con Tesla. No siempre les va a presentar toda la información a como ustedes gusten. También no nos presentó los gastos de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque al final es cierto nivel de secreto corporativo. Al final prefiere Tesla agregarlos a gastos administrativos y generales. También les diría yo que es lo único que va a variar entre cada estado de resultados que presenta. Esto va a suceder para cualquier tipo de empresa. No significa que solo Tesla va a suceder esto, incluso Coca-Cola. Ustedes se van a dar cuenta que van a haber segmentos que van a ir eliminando o cambiando. ¿Por qué? Porque al final depende mucho del inversionista o del analista financiero de cómo interpreta esta información. Acá, ¿qué sucedería? Realmente yo ya trataría de evaluar las ventas de otra manera. Acá diría yo, haría lo siguiente. En vez de evaluar las ventas de manera por segmento, las evaluaría por el total de ventas de cada periodo. Incluso, esto es algo que no les mencioné, pero cuando nosotros estamos lidiando con empresas de alto crecimiento, como lo es Tesla, porque ustedes van a ver que los años y los ingresos van a variar en cantidades muy grandes, vamos a hacer lo siguiente. Para buscar un crecimiento de ventas, yo les diría, en vez de usar los crecimientos anuales, que no nos van a servir de nada, podemos utilizar los crecimientos de ventas trimestrales. Eso lo podemos buscar también en internet. Hay una página que se llama MacroTrends y les da la información de cada una de las empresas que presenten resultados públicos y les va a dar cada uno de los trimestres. Incluso se van a dar cuenta que no porque nosotros utilicemos el crecimiento de ventas anual, significa que es el más confiable para utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Coca-Cola o con Keurig hay ciertas temporalidades. Quiere decir, o incluso son cíclicas. Por ejemplo, les haría esta relación. ¿Ustedes en qué mes creen que se vende más cerveza acá en Guatemala? En septiembre y en diciembre. Entonces yo no evaluaría el crecimiento de, por ejemplo, agosto con el de septiembre. ¿Por qué? Porque me va a crear ruido esa comparación. Trataría de compararlo contra el crecimiento que hubo en el año anterior. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Por eso les decía que Tesla, más allá de que nos presente resultados, nosotros vamos a ir un poquito más de fondo con este análisis. ¿Estamos? Entonces, como ya sé que ustedes son muy buenos, pueden hacer el análisis vertical, bueno, horizontal mejor dicho, para Tesla. Vamos a hacer todo el mismo ejercicio que utilizamos con Curie. Todas las gráficas e incluso los crecimientos de venta. Acá, si ustedes quieren ir siguiendo, o se los voy a dejar para la grabación, vamos a crear otra copia. A esa copia la vamos a nombrar horizontal y vamos a borrar nuevamente los datos. Estos datos van a estar en porcentaje
y únicamente vamos a empezar a hacer las comparaciones anuales, en la cual vamos a decir el resultado del año anterior, bueno, 2021, menos el del 2020, esto entre paréntesis, dividido el año 2020. Ustedes me van a decir, clic, pero ahí no hay nada. ¿Es cierto? No hay nada. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Bajar la fórmula hasta la última parte. Y si ustedes recuerdan, para eliminar errores, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a buscar y seleccionar, ir a especial, celdas con fórmulas y únicamente vamos a seleccionar los errores. Los eliminamos y vamos a tener la información que nosotros necesitamos. Esto para los crecimientos. Acá se van a dar cuenta ustedes que van a ver datos que nosotros no vamos a utilizar. Yo les diría cualquier cambio que sea mayor a un 100%, realmente no nos interesaría para nuestro análisis. Y esto es lo que tienen que ir aprendiendo con el tiempo. Que hay gastos que quizás no suceden en un periodo y pueden demostrar un crecimiento hasta infinito, cuando realmente no son tan relevantes para el análisis. La fórmula, vamos a borrar. Para el análisis horizontal, vamos a hacer esto. Igual, paréntesis, nos vamos al estado de resultados. Vamos a decir el valor que tenga el año 2021 menos el valor del año 2020. Esto dividido el valor del año 2020. Y enter. Acá les va a dar error, pero es un error de dividido entre 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cantidad en esos años. Vamos a arrastrar la fórmula, tanto para la derecha como hacia abajo. Y como ustedes recuerdan, para eliminar errores lógicos, vamos a ir a buscar y seleccionar, ir a especial, celdas con fórmulas y seleccionamos los errores. Y acá ya tendrían el análisis horizontal de Tesla. Buscar y seleccionar, ir a especial y seleccionan celdas con fórmulas. De celdas con fórmulas tienen que eliminar los chequecitos de números, de texto, de valores lógicos y únicamente los errores. Y le dan a aceptar. Y por último, borrar la celda. ¿Estamos, jóvenes? Acá ya podrían seguir ustedes. ¿Qué seguiría de esta parte?